Hoy vamos a aprender a cómo mejorar la calidad de nuestras grabaciones de voz en el programa Adobe Audition con unos pocos clics, si no es que con un clic. Así que vamos de lleno con este pequeño pero interesante video tutorial. Bien, yo ya tengo abierto acá el programa Adobe Audition y ya tengo acá una grabación de voz y voy a aplicarle entonces los efectos para que quede con una calidad de estudio. Cosas que hay que tener en cuenta antes de aplicar estos efectos, y es que la calidad del micrófono que nosotros tengamos va a tener mucho que ver en cómo va a quedar nuestra grabación final. Recordemos que si grabamos con un micrófono de muy mala calidad, va a ser imposible que consigamos pues una calidad buena independientemente del programa que utilicemos. Así que muy importante tener en cuenta, si queremos tener excelente calidad, invertir en un micrófono que sea pues de buena calidad. Otro punto a tener en cuenta es el lugar donde nosotros grabemos. Recordemos que si grabamos en un lugar muy ruidoso, esos ruidos interfieren bastante en nuestras grabaciones, por lo tanto a veces es imposible limpiar ese ruido. Es importante que ustedes tengan un lugar para grabar donde por lo menos no haya demasiado ruido o algún viento o algo que vaya a interferir con su grabación. Teniendo eso en cuenta, que creo que son los puntos más importantes, ahora sí vamos a pasar acá directamente a aplicar el efecto. Lo primero que vamos a hacer entonces es, teniendo ya la grabación acá, es irnos a esta parte donde dice, mire, si ustedes están aquí, van a darle acá donde dice bastidor de efectos. Acá en bastidor de efectos va a bastar con desplegar esta barra y elegir uno de estos. En este caso vamos a darle voz de locutor de radio. Pero antes vamos a escuchar cómo suena sin esos efectos. ¿Sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros de nosotros mismos y no de los demás? Sí, así como lo oyes. En la mayoría de los casos, nuestros ahorros son atacados por nosotros mismos. Bueno, así fue como me quedó esta grabación y hoy vamos a aplicarle entonces este efecto, o mejor dicho, este pack de efectos. Una vez que yo coloco ahí el clic, vean que se agregaron tres efectos que son los que da el programa Adobe al nomás que pulsamos esta opción. Ahora, si yo reproduzco esto, ¿sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros de nosotros mismos y no de los demás? Ustedes pueden ver que ha cambiado el volumen, ha cambiado lo que es prácticamente la fuerza de la voz, el cuerpo de la voz, por así decirlo, y ahora se escucha pues mucho más fuerte, incluso acá veo que casi está saturando. ¿Sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros de nosotros mismos y no de los demás? Ahora, podemos probar con otro, por ejemplo, esta que dice voz de podcast. Vean que este tiene más efectos, por ejemplo, tiene un eliminador de ruido que no lo veíamos en el otro, así que vamos entonces a escuchar qué tal queda con este. ¿Sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros de nosotros mismos y no de los demás? Sí, así como lo oyes. En la mayoría de los casos, vean que este limitador no hace que llegue acá cerca de saturar los efectos, sino que más bien los mantiene a un -6. ¿Sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros de nosotros mismos y no de los demás? Sí, así como lo oyes. En la mayoría de los casos, ahí ustedes pueden escuchar la diferencia prácticamente de cómo estaba antes la voz sin estos efectos y cómo está ahora. Podemos, por ejemplo, apagarlos. ¿Sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros de nosotros mismos? Ahora escuchen. ¿Sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros de nosotros mismos y no de los demás? Ahora, si estamos contentos cómo ha quedado nuestra grabación, tenemos que darle acá en aplicar y esperamos a que se procesen los efectos. ¿Qué pasa si nosotros no estamos contentos con cómo están los efectos? Si nosotros, por ejemplo, queremos editar algo, queremos mejorarlo, pues podemos dar doble clic en cada uno de estos
Y por ejemplo acá podemos editar un poco. ¿Sabías que la mayoría de las veces, Por ejemplo acá dice que tiene una cantidad de este efecto de un 45%. Yo lo puedo poner por ejemplo a un 75% y vamos a ver qué tal. sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros de nosotros mismos y no de los demás? Ahí está. Ahora, si por ejemplo dice acá nivelador de volumen de voz, acá nosotros podemos ver lo que hace este efecto. De nosotros mismos y no de los demás. Acá vemos que prácticamente está bajando un poco el nivel de volumen de la voz. Si nosotros creemos que lo ha bajado mucho, podemos quitarle este menos 19.2 y poner por ejemplo un menos 12. ¿Sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros Ahí, de nosotros mismos y no de los demás? ahí vemos que ha aumentado un poco el volumen. Luego tenemos este de procesamiento dinámico. ¿Sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger Esto es lo que le da el cuerpo a la voz, prácticamente esa fuerza. Y acá vemos que tenemos este prácticamente ecualizador ¿Sabías paramétrico. que la mayoría de las veces tenemos que proteger Claramente podemos editar esto. Por ejemplo, creo que ahorita tiene este amplificador vocal. Podemos, por ejemplo, poner otro tipo de efectos y ir probando. ¿Sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros de nosotros mismos y no de los demás? Sí, así como lo oyes. En la mayoría de los casos, Ahí sería cuestión de ir probando y lo que es el limitador forzado creo que está muy bien para que no sature nuestra voz. Y bueno amigos, una vez que ustedes han editado la voz y ya tienen el resultado que estaban buscando, es momento de exportar. Ahora, ¿qué pasa con estas partes que tienen este pequeño ruido? Podemos seleccionarla, clic derecho y silencio. Acá a mí no me gusta eliminar lo que es el ruido de la respiración, ya que pues le da ese toque que pues es un humano el que ha grabado esto, no es ninguna voz robótica. ¿sabías que la mayoría de las veces tenemos que proteger nuestros ahorros de nosotros mismos y no de los demás? Sí, así como lo oyes. Claramente pues va a depender también de cómo sea su voz a la hora de grabar, si tienen pues una voz que sea mucho más clara y como les decía también dependiendo del micrófono, este micrófono es de gama media, no es de gama alta, pero ahí ustedes pueden observar y escuchar qué tan buena es la calidad o qué tan mala. Ahí pues espero que les sirva este corto video tutorial y que puedan aplicarlo a sus grabaciones. Si les gustó ya saben, dejen ese like y suscríbanse al canal si quieren pues seguir viendo más contenido como este. Cuídense y nos vemos en el siguiente video.